A la hora de pensar un poco el tema del Erasmus, yo lo que sí recomendaría a un estudiante es que pensara en tres factores importantes, que son, por un lado, el tema del idioma. El idioma es algo que no se adquiere en un mes, ¿vale? Y entonces normalmente lo que intentamos hacer son sesiones informativas en las que explicamos cuáles son los requisitos en función de los destinos. Por otro lado, el tema de la nota. Ya estoy comentando que ahora hay mucha demanda y normalmente las asignaciones se hacen por expediente y también por el nivel de idioma que... Y por otro lado, el tema del destino. Creo que la respuesta es fácil. Empieza a mirar programas académicos. Y si puedes, evita ver dónde está. Una cosa es ir de viaje y de turismo y otra cosa es ir a estudiar. Y yo creo que a veces se confunden las cosas. Cuanto más lejos mejor, cuanto más cerca de mis amigos mejor. Creo que son dos criterios que hacen desaprovechar la oportunidad. En la web de la facultad hay una encuesta en la que los alumnos que se han marchado previamente responden sobre cuestiones académicas y prácticas de los distintos destinos en los que tenemos incluidos en la oferta. Y claro, luego viene el momento en el que ya estás ahí. Y el alumno tiene la sensación de, bueno, aquí estamos un poco perdidos de la mano de Dios. Bueno, tampoco ese es el caso. Y en este punto es importante señalar que estamos muy encima y muy pendientes de todo lo que pasa. Es decir, que tenemos protocolos activados para, en momentos concretos, si la situación del país es de riesgo o, por ejemplo, hace incompatible la experiencia académica, en la medida de lo posible una experiencia desde cero y con la libertad que te da la soledad.